Bueno, muy bien. Es esta una clase de consulta sería para ir anticipando lo que vamos a hacer en un ratito, si nos encontramos, si todo sale bien por vía virtual. Para mis alumnos de tercer y cuarto año de psicología. Estamos viendo, repasando un poco lo que hemos visto hasta ahora. Acuérdense que yo les pedí que tuvieran en cuenta que en todo trabajo de estudio eh, hay que ser capaces de elaborar conceptos, descripciones y explicaciones. El concepto de la respuesta a la pregunta ¿qué es? Si yo le pregunto qué es la doctrina social de la Iglesia, ustedes van a tener que elaborar un concepto. Eh, si yo les pregunto qué es eh, una grave violación de la dignidad personal, ustedes van a tener que elaborar un concepto. A veces los conceptos se pueden memorizar o se pueden entender primero y memorizar luego, pero es bueno desarrollar la capacidad de elaborar por sí mismos, por supuesto que sobre las bases del estudio, lo que es un concepto. Lo mismo con la descripción, que es la respuesta a la pregunta más general, o sea, ¿cómo fue la revolución industrial? Y ahí ustedes pueden describir el cómo de diversas maneras. Y luego está la pregunta por el por qué, la explicación. La explicación que en ciencias sociales nunca es, como ya les dije, causa-efecto. No solo es multicausal, no solo los fenómenos sociales son una combinación de factores, sino que además son fenómenos complejos, cuyas relaciones no son directamente de causa-efecto, como puede ocurrir en otras ciencias. De modo que conceptos, explicaciones y descripciones les voy a pedir. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos un repaso de qué es la Iglesia, cuál es la misión de la Iglesia, eh, por qué razón a la Iglesia le interesa la cuestión social, cuál es la relación entre la finalidad específica de la Iglesia y la cuestión social, qué es la cuestión social, cuándo nace lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia Católica, cuál era la situación y el contexto europeo e internacional en el momento de establecerse ese primer hito de la doctrina social de la Iglesia con la encíclica social por excelencia que es la Rerum Novarum. ¿Quién era León XIII? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era, vuelvo a decir, el contexto de la época? ¿Qué son las encíclicas? ¿Qué tipo de documentos emite la autoridad de la Iglesia? ¿Qué dice esa primera encíclica? ¿Qué pasa con las oleadas revolucionarias del siglo XIX? El liberalismo primero, el socialismo más tarde. ¿Qué dice la Iglesia sobre el liberalismo y socialismo? ¿Y por qué los rechaza? ¿O qué aspecto del liberalismo y del socialismo rechaza sin ninguna duda? La evolución de las encíclicas, esto lo vamos a repetir, lo que está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia como apuntes históricos, o sea, qué pasó desde la Rerum Novarum hasta ahora. Las encíclicas principales de los papas, desde León XIII hasta Francisco. ¿Qué fue pasando? ¿Qué nuevas circunstancias sociales aparecieron? ¿Qué problemáticas de época aparecieron que no estaban o estaban en germen hacia 1891 con la Rerum Novarum y se fueron viendo con mayor claridad al avanzar el tiempo y las circunstancias sociales, económicas y políticas? Respecto del compendio de la doctrina social de la Iglesia, elaborado por la autoridad del magisterio de la Iglesia y durante el periodo de Juan Pablo II, ahí tenemos una guía. Una guía en la que hemos visto esto que estamos diciendo, es decir, la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, en qué consiste, qué es y qué no es. Allí también tenemos un concepto por la positiva y por la negativa. Y a partir de allí, los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, enumerarlos a partir del principio personalista, los valores, que es algo que
si podemos, volveremos en la clase de hoy. Principios, valores, qué relación hay entre unos y otros, para luego sí sumergirnos en la problemática específica, en cómo aplicar la doctrina social de la Iglesia a la realidad. Una advertencia que les hago, que en una de las clases dimos un ejemplo, recuerdo que uno de ustedes mencionó a un autor, yo lo que les pido es que intenten relacionar las lecturas que van haciendo, no solo en esta materia, sino en otras materias, con las preguntas que uno les puede hacer. Si se pregunta por la realidad actual, bueno, alguien me habló de Bauman, de la posmodernidad, otro de ustedes mencionó también a un filósofo coreano, Byung-Chul Han. Eso es interesante, o sea, que ustedes retengan los autores y puedan exponer. Dice tal cosa, tal autor. El yo pienso es muy interesante, muy importante, formar siempre la propia mirada sobre las cosas, pero en una universidad cabe que hagamos primero el recorrido intelectual por los autores y luego el esfuerzo intelectual de procesar esa información. Así que siempre el citar a algún autor que ustedes hayan recorrido es importante. Y hasta ahí, bueno, con las advertencias, y ya les digo, la clase de hoy veremos cómo sale. Es otra modalidad y vamos a tratar de que se pueda hacer. En el caso de que cualquier inconveniente tengamos, yo voy a grabar la clase y se la voy a subir, aunque sea en partes, pero se la voy a subir por vía de este canal. Nos estamos viendo en un ratito con esa prevención. Si hay algún inconveniente, irá la clase, no será sincrónica, pero le subo la clase de cualquier manera. Nos estamos viendo entonces.